comenzamos el tema definiendo la unidad de medida de cualquier ángulo. La unidad de medida de cualquier ángulo hasta en este momento era el grado. Sin embargo, la del sistema internacional, la que reconoce el sistema internacional, la oficial sería el radián. La definición de radián es muchísimo más intuitiva que la de grado. Entonces, comenzamos dando esta definición. Se define que el radián es la amplitud de un ángulo que abarca un arco de circunferencia de longitud igual que el radio de la circunferencia que tomemos como referencia. Es decir, la amplitud es el radián si cada uno de esos tres lados que nosotros formamos junto con el arco de circunferencia del ángulo y con el arco de circunferencia, todos miden r. Partiendo del centro de esa circunferencia, pues todos medirían r. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que si nosotros tomásemos toda la circunferencia, el ángulo que abarca toda la circunferencia completa dependería de la longitud de ese arco, que sería la longitud completa de la circunferencia. Como el perímetro de la circunferencia o longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, y r se corresponde con un ángulo de un radián, la circunferencia completa abarca 2 pi radianes. Esto nos ayuda a identificar cómo pasar de radianes a grados, porque como 2 pi radianes es circunferencia completa y todos sabemos o debemos de saber que la circunferencia completa son 360 grados, 2 pi radianes será igual a 360 grados. Si nosotros queremos modificar esto y facilitar un poco el cálculo, realmente pi radianes será igual a 180 grados, es decir, una semicircunferencia. De manera que, como nos indica aquí la conclusión, para pasar de radianes a grados, multiplicamos entonces por 180 partido pi radianes. Y para pasar de grados a radianes, multiplicamos por pi radianes arriba y dividimos entre 180 grados. Una vez definida la unidad de medida de los ángulos, pasamos a definir lo que serían las razones trigonométricas. Es el punto básico de este tema porque es donde comienza la estructura teórica en la que nos vamos a basar. Bien, las razones trigonométricas lo que nos hacen es relacionar longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, partimos de un triángulo rectángulo, aunque después las definiremos de manera independiente, con la amplitud de los ángulos agudos de dicho triángulo. Es decir, nosotros empezamos a relacionar longitudes con medidas de ángulo. Eso no lo habíamos visto anteriormente. Anteriormente se había trabajado por un lado con lados de triángulos y por otro lado con amplitud de ángulo. Y ahora vamos a ver qué relación existe entre ambas. De ahí viene la palabra trigonometría. Bien, las razones trigonométricas en algunos libros de textos se indican o indica que son 3, pero nosotros vamos a definir todas las razones trigonométricas, las básicas y las que en otros textos aparecen como recíprocas. Nos fundamentamos en el triángulo rectángulo de la izquierda. En ese triángulo rectángulo tenemos dos ángulos agudos, uno que se denomina alfa y otro que se denomina beta. Esa es una de las características de la trigonometría, que se empieza a trabajar con letras griegas. Bien, se define el seno de alfa de este ángulo, se define como el cateto opuesto a alfa partido de la hipotenusa. Hay dos catetos. El opuesto es el que se encuentra en el lado contrario, es decir, el que no forma parte del ángulo en sí. Si es alfa, el cateto opuesto en este caso sería A. Luego, el seno de alfa se define como A entre C. El coseno de alfa, que se escribe cos y alfa, siempre tiene que hacer referencia a un ángulo, se denomina cateto adyacente o contiguo partido de la hipotenusa. El contiguo o adyacente es el cateto que forma parte de ese ángulo. Luego sería B partido de C.
La tangente de alfa se define como el cateto opuesto partido el cateto adyacente o cateto contiguo. La tangente, si nos damos cuenta, se denomina como TG, aunque hay otra nomenclatura que se puede encontrar en ciertos libros de texto o incluso en los teclados de la calculadora, que es tan. Tan y TG es lo mismo. En este caso, el cateto opuesto a alfa sería A y el cateto contiguo sería B. Bien, las razones recíprocas, que también las incluimos dentro de las razones trigonométricas, serían la cotangente, que es la recíproca de la tangente, y por recíproca se entiende darle la vuelta. Es decir, que nosotros tendríamos que la cotangente es lo mismo que 1 partido de la tangente de alfa. Por eso se define como al revés. Si la tangente era el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente a alfa, pues la cotangente será el cateto adyacente partido del cateto opuesto. Le damos la vuelta a la fracción. De ahí que se denominen recíprocas. Después tendríamos que la secante, que se denomina o se escribe sec de alfa, es la recíproca del coseno. Es decir, que se le da la vuelta a la fracción que teníamos en el coseno. Si el coseno era el cateto adyacente a alfa partido de la hipotenusa, pues la secante será la hipotenusa partido del cateto adyacente o contiguo. Y por último, la cosecante de alfa, cosec de alfa, es la recíproca del seno, es decir, 1 partido del seno. Se define como la hipotenusa partido el cateto opuesto, porque el seno era el cateto opuesto partido de la hipotenusa.